Mm. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar unos minutos para empezar la clase. Muy buenas, jóvenes, mucho gusto. Les saluda el licenciado Gonzalo Madrid. Por alguna extraña razón no me puedo meter al Classroom, entonces vamos a dar la clase el día de hoy por acá para poderla dar de una mejor manera. Desafortunadamente mi auxiliar no se encuentra el día de hoy por motivos de salud, pero aquí estamos ya puntuales para iniciar la clase. No sé quién es el coordinador de este grupo, quién es el administrador de la situación Zoom, pero les pediría que en la medida de lo posible mantengamos el orden y el respeto en, en esta clase. Me presento, mi nombre es Gonzalo Madrid Pérez, voy a ser su catedrático de clínicas de derecho notarial, días domingo de acá hasta el mes de noviembre que se termina esta clase. Les pediría en la medida de lo posible siempre manejarnos con el mayor de los respetos, tanto de ustedes hacia mí como de mi persona hacia ustedes. Como les digo, ya a esta altura, después de 3 años de trabajar en virtualidad, explicarles que tienen que tener su audio apagado, eh, creo que ya no es necesario para alumnos que han mantenido ese tipo de situación. Pues les comentaba, voy a ser su catedrático de clínica de derecho empresarial. Como digo, desafortunadamente no puedo determinar quién es el administrador del Zoom de esto, porque mi auxiliar no se encuentra el día de hoy, pero voy a intentar comunicarme con él. Le agradecería, por ejemplo, a Benny Padilla, a Flor Guriel, a Omar Quiroa, que apaguen sus audios, porque, insisto, creo yo que a esta altura ya no deberíamos de explicarles a Claudia y a Omar Quiroa que deben de apagar su audio, pero toda la viña del Señor. Entonces, con que tengamos nuestro audio apagado el día de hoy, yo seré muy feliz. Bueno, ¿en qué consiste la clínica de derecho notarial? Pues precisamente eso. El EPS de la clínica de derecho notarial encierra o abarca todo el contenido de derecho notarial 1, derecho notarial 2, derecho notarial 3 y derecho notarial 4, de forma resumida y de forma práctica durante un año de clase.
Ya tenemos bastante tiempo de dar esta clínica y hay algunas reglas, algunas situaciones que me gustaría determinar en esa situación. Insisto, siempre con el mayor de los respetos, tanto de ustedes hacia mí como de mi persona hacia ustedes, em, intentando en la medida de lo posible avanzar en los temas. Yo normalmente trabajo 50 minutos de 8 a 8:50, doy 10 minutos de descanso y luego entramos de 9 a 9:50, 9:45, 9:50, porque también entiendo que es muy cansado estar 2 horas acá. Es domingo y muchos de ustedes trabajan los sábados y por eso están en esta clínica. Entiendo también el, la carga estudiantil que se maneja en la facultad. Sin embargo, yo normalmente no tiendo a ser una persona que les va a pedir algo más de lo que ustedes puedan dar. Eh, ¿Qué se les va a pedir en la clínica? Pues básicamente se hace un resumen por clase, se entregan con cada uno de los parciales, es decir, hoy hace su primer resumen, el siguiente domingo el siguiente resumen, y el día del primer parcial me envía el primer parcial y el resumen de cada una de las clases. Siempre va a ser así, o sea, no hay necesidad de preguntarme Lick y los resúmenes siempre van a ir así. En un archivo o en 2 archivos no importa, pero que los envíen es lo importante. Yo soy de la idea de que no tenemos por qué tener la cámara encendida todo el tiempo. Creo que ya somos adultos responsables, estudiantes de una carrera universitaria y no tengo yo por qué obligarlos a ustedes a abrir su cámara. Normalmente lo hago en la última clase de la clínica para que los conozca yo físicamente. Tiendo a no conocer a mis alumnos en la parte virtual, entonces va a ser la única ocasión en la que le pida que abra la cámara. De lo contrario, yo entiendo que usted puede estar ocupado trabajando y escuchando nada más la clínica, o puede estar cómodamente acostado, o puede estar desayunando en su cama. Pero sea lo que sea que estemos haciendo, pues el hecho que sea un domingo ya habla muy bien de ustedes. Bueno, me aparecen 157 alumnos conectados. En esta clase yo tengo 192 alumnos. Por lo tanto, quiere decir que 40 no están presentes. ¿A qué me refiero yo, jóvenes? La asistencia es muy importante. Es lo único que les voy a pedir yo, que estén muy pendientes de eso. Eh, en otros años yo he tenido, mi principal problema han sido dos: la subida de notas y la, y la asistencia. Entonces, en este año intentaremos mejorar en ambos aspectos. Recuérdense ustedes que existe un número mínimo de inasistencias y cuando las tienen deben ser debidamente justificadas. Todo ese tipo de situaciones la maneja la administración de la clínica. Yo, Gonzalo Madrid Pérez, no tengo vela en el entierro. Eh, a mí si me pasan algo para analizar, lo analizaré. De lo contrario, pues yo no tengo ninguna incidencia en eso. Freddy Miranda, que es la persona encargada, y el licenciado Arenas como superior de todos nosotros, son las personas encargadas de tomar esa clase de decisiones. Yo como catedrático únicamente hago ver que la asistencia para mí sí es muy importante. Eh, Respecto a sus zonas, son 4 parciales de 25 puntos cada uno para 100. Se acabó, no hay mayor situación. En el segundo parcial, normalmente lo que se hace es un video de la celebración de un matrimonio. De todos modos, yo voy a dar las instrucciones ahí. Ya llevamos 5 años haciéndolo y, y es una de las actividades más bonitas que tiene la clínica. Se hace un prontuario, es decir, un protocolo en el tercer parcial y un examen final. El primer parcial no han dado fechas de calendario, pero me imagino que debe ser para abril o para mayo. Eh, Tengo entendido yo que la otra semana no tenemos clase, ni la siguiente, entonces me miran hoy y no me miran por 2 semanas. Entonces empezamos muy bien la clínica con buenos descansos. Luego de eso casi no va a haber ni una sola excusa para que yo falte y que sea puntual con mi clase. ¿Qué vamos a trabajar o qué estudiamos en la clínica? Pues
efectivamente, si usted nunca ha recibido derecho notarial, bienvenido, va a ser su trabajo de recibir. Y si es, si es un alumno que ya ha recibido alguna clase de derecho notarial, pues va a encontrar en las primeras 4 clases un repaso muy serio y muy formal del derecho notarial. Lo que yo doy acá normalmente les sirve a ustedes para su examen técnico profesional. Es decir, ya se están preparando ustedes para en algún momento iniciar la ruta para ser profesionales. Cierran muchos, se gradúan muy pocos, pero es importante esta clínica. Por eso es que tengo yo entendido también que tengo más o menos 15 o 18 alumnos que son oyentes de preparación para el examen técnico profesional. Sean bienvenidos también. Y no nos vamos a andar por las ramas. Entremos con esto. ¿Qué voy a necesitar en sus clases? Su código de notariado. Es fundamental el código de notariado conmigo. Es fundamental que tome nota de lo que yo diga. Mis exámenes son absurdamente largos. Yo lo sé, escritos a mano y todo lo retrógrado que a usted le parezca eso. Pero, pero sí es necesario que usted sepa desde ahorita que el examen es por escrito. eh, Y no, a mí no me preocupa ni siquiera que revisen o que saquen sus cosas, ¿no? El examen es tan largo que ni siquiera les da tiempo de hacer eso. Está tan bien hecho durante mucho tiempo que ya no se determina ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, entrando en materia, mire pues, joven, el día de hoy vamos a hablar de qué es derecho notarial y qué es un notario, las funciones notariales y las características propias del derecho notarial. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces eh, voy a abrir mi pantalla y luego la voy a compartir para que ustedes la vean. Denme un segundito, por favor. Solo que cargue mi presentación y ya con eso le entramos acá. Tarara, tarara, tarara. Ahorita vamos a entrarle a esto. ¿Dónde dijeron? Creo que está, aquí está. Muy bien. Les voy a compartir pantalla y vamos a ir trabajando poco a poco. Permítanme un segundito. A ver si me deja compartir la pantalla. Y aquí estaríamos. Mire, pues, jóvenes. Mire, pues, jóvenes. Ay, se va a quedar el... Ahí estamos. Muy bien. Mire, pues. Vamos a empezar dando una pequeña definición de derecho notarial. Esta definición es muy sencilla, muy breve, pero básicamente encierra todo lo que es el derecho notarial. Y damos con una definición. El derecho notarial es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización del notariado, es decir, todas las normas administrativas, requisitos habilitantes, impedimentos e incompatibilidades que sustentan el derecho notarial. La función notarial, es decir, el quehacer del notario, que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, pues el notario realiza funciones receptiva, directora, modeladora, legitimadora, preventiva y autenticadora. Y la teoría formal del instrumento, o sea, el objeto es la creación del instrumento público. En resumen, esta definición encierra que el derecho notarial regula 3 situaciones importantes: la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Regula la organización del notariado,
la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Licenciado, ¿en qué consiste la organización del notariado? Consiste en todas las normas administrativas, requisitos habilitantes, impedimentos e incompatibilidades propias del notario. ¿Qué regula la función notarial? El quehacer del notario, que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Pues el notario realiza funciones receptiva, directora, modeladora, legitimadora, preventiva y autenticadora. Y la teoría formal del instrumento público. El objeto es la creación del instrumento público. Entonces es muy sencilla la definición de derecho notarial. Pero con este resumen encierra todo el estudio del derecho notarial, del derecho notarial 1 hasta el derecho notarial 4. Usted lo va dividiendo precisamente en cada una de las áreas notariales. Entonces, con esta definición es muy claro qué es el derecho notarial. ¿Cuál es el objeto del derecho notarial? Es la creación del instrumento público. El objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Y el contenido del derecho notarial es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. Les explico. Por ejemplo, cuando llegan con usted a su oficina jurídica o ha escuchado usted casos siguientes, mire, Lee, fíjese que yo quiero venderle la casa a mis hijos, quiero que ya dejarle la casa a mis hijos, pero quiero que no me saquen de ahí. ¿Qué le está diciendo el cliente a usted? ¿Qué es el caso concreto? Obviamente, él no sabe el término legal de la compraventa, no sabe el término legal en qué consiste un usufructo vitalicio, pero usted como notario sí. Entonces usted interpreta, usted recibe la información de él, le interpreta y le da forma legal, que al final del tiempo es precisamente el objeto del derecho notarial, la creación de ese instrumento público. Pero lo que hacen las partes, o sea, cuando llegan a decir a usted el caso que usted escucha, ese es el contenido, es la actividad que se efectúa entre el notario y las partes. Volvemos al caso. Cuando usted le dicen, quiero vender una casa, pero no quiero que mis hijos me saquen de ahí nunca hasta que yo me muera, ¿qué le está diciendo la persona? Quiere hacer una donación, quiere hacer una compraventa, pero quiero que sea una reserva de un usufructo vitalicio, porque no quiero que me saquen de la casa. El notario tiene que tener ese conocimiento del derecho. ¿Para qué? Para interpretar lo que le están diciendo. Licenciado, fíjese que me están pidiendo una auténtica. Así llegan con usted. Están pidiendo una auténtica, Lick. Una auténtica. Usted como notario sabe, pero inmediatamente se preguntará a usted, ¿es de documento o quieren que le legalice una firma? ¿Qué es lo que querrá esta persona? Es que fíjese, Lick, que me lo pidieron como requisito para poder irme a inscribir en un trabajo. Ah, ok, entonces lo que usted necesita es una auténtica de documento, sí, una legalización de documento. Muy bien, quiero ver el documento, pero mire, Eric dice que quiere que diga exactamente como dice acá. Esa actividad entre el notario y la parte, ese es el contenido propio del derecho notarial. El qué hacer de las partes dentro de la creación, o sea, del objeto propio del derecho notarial, que es la creación del instrumento público. Vamos a ver, hay dudas. Dice, apague su micrófono. Dice, sí, yo creo que a esta altura, yo insisto, yo no debería de estar pidiéndoles a nadie que apaguen un micrófono. Pero bueno, características. Este es un resumen, jóvenes. Este es un resumen muy bien hecho de qué es derecho notarial 1, veo en las primeras clases. Características. El derecho notarial forma parte de la fase normal del derecho, es decir, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. El derecho notarial y el notario solo pueden actuar cuando no existen conflictos. Es decir, en una compraventa de un bien inmueble no llegan las partes peleando con usted, llegan contentas, porque ambas partes están de acuerdo en lo que van a hacer. A eso se le llama la fase normal del derecho. Cuando usted estudió Introducción al Derecho 1, recordará usted, cuando usted estudió Introducción al Derecho 1, Introducción al Derecho 2,
A mí me tocó con un licenciado que se apellidaba Witz, allá en el S11, en ese momento se recibían clases en el S11, allá abajo. Eh, y él nos explicaba que la normalidad del derecho, se recuerda que el derecho como una ciencia, en términos muy sencillos, aquella ciencia o aquella rama del conocimiento que estudia la regulación legal o las normas jurídicas con las que una sociedad basa su quehacer diario. Es una definición bien sencilla, no me voy a meter a qué es derecho. La fase normal del derecho consiste en vivir en paz. El ser humano social le gusta vivir en paz, no con conflictos. Cuando existen estos conflictos, la norma regula. Por eso es que la norma es preventiva, no es a futuro. Es decir, quien matare, no está diciendo quien mató. O sea, la forma de redacción de las leyes tiene su importancia porque establece el tiempo en el que se está estableciendo la normatividad. En derecho notarial, esa fase normal debe ser perenne, es decir, no pueden existir conflictos. En una compraventa, en un matrimonio, no llegan los esposos llorando y peleando a la boda. Tal vez sí lo hagan, pues, pero no frente al notario, ¿va? ¿Por qué? Porque ahí todos llegan felices, todos llegan contentos a celebrar el matrimonio, felices que van a vivir por siempre y para siempre unidos en santa paz de Dios. Esa es la fase normal del derecho. Cuando usted hace una sociedad anónima y constituye la sociedad anónima, no están peleando. Tienen con usted a querer emprender, hacer una empresa, hacer una sociedad. Es importante entonces esto. El derecho notarial actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, es decir, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Otra característica del derecho notarial es que confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. La certeza y seguridad jurídica de que lo que se está efectuando en ese instrumento público es correcto. Es decir, en un matrimonio, por ejemplo, cuando se cumplen todas las formalidades de celebrar ese matrimonio, se tiene la certeza y la seguridad jurídica que están haciendo a la vida el hecho y el acto que se solemniza a través de un acta notarial. Insisto, el acta, la certeza y la seguridad jurídica la impone el notario. Por eso es que esta rama del derecho es tan importante en la vida jurídica de cualquier país. Ser notario es lo más grande que debería de tener un Estado. Es decir, porque el notario, frente a un notario, se celebran documentos que son legales y que tienen fe pública. Fíjense ustedes qué tanto poder puede tener un notario, que llegan dos personas solteras frente a él y cuando se van, están casadas, unidas. Usted, por el poder que usted tiene, las unió. Llegaron siendo solteras y se fueron siendo casadas. Y la certeza y seguridad jurídica que eso determina. Ahora bien, hay que entender que también la Corte de Constitucionalidad ha emitido sendas sentencias y ha sentado doctrina respecto a la seguridad jurídica. Es decir, respecto a la fuerza coercitiva que tiene una documentación frente a otra. Yo, notario, si digo que la pared que está ahí atrás es verde, esa pared es verde. Pero si yo le dijera a usted, apague sus audios, hombre, de veras, de veras, de veras, de veras, no se puede trabajar si se tienen así. De veras, no se puede. Insisto, por eso a mí me gusta el Classroom y no andar en o ser el administrador. ¿Quién es la que está hablando ahí? Zulma, por favor, apague su audio. Gracias. No puedo expulsarlo, Smith. Si pudiera, lo haría. No, tampoco se puede. Existe la libertad de cátedra y existe también el derecho de todas las personas a recibir su clase. Siempre con el debido respeto, simplemente apaguen sus audios. Bueno, esa es la certeza y seguridad jurídica. Es decir, cuando yo creo un instrumento público, sé que lo estoy creando bien. Por eso es la importancia del notario.
Si yo digo X y Y están casadas, X y Y están casadas. Si yo digo que la pared que está aquí atrás es roja, aunque usted la vea verde, pero yo la escribo en un instrumento público y digo que es roja, ¿de qué color es? Rojo. Roja. ¿Por qué? Porque yo tengo fe pública. Tengo fe pública. Y le confiero certeza y seguridad jurídica a ese tipo de situaciones. Dígame, Luis Cecilio, ¿en qué le puedo ayudar? Muy buenos días, licenciado, mucho gusto. Es un honor poder recibir clases con su persona. Ya. Hay una pequeña situación en el tema, me voy a trazar un poquito en el tema de, de las legalizaciones. Ajá. Yo trabajo con un grupo de abogados. En algunas ocasiones yo les mencioné a ellos que necesitaba una auténtica y me corrigieron y me dijeron que lo correcto era una legalización. Así es. Obviamente, cuando vamos a las instituciones, nos marcan ahí muchas veces autenticar dicho documento, que también es válido, pero en realidad nosotros ya como estudiantes de derecho, técnicamente, nuestro vocabulario tiene que ser ya técnico. Entonces, en este caso, ¿cuál de las dos frases sería la correcta? Legalización es legalización de documento y legalización de firma. Realmente son actas. Es un acta de legalización de firma y un acta de legalización de documentos. Lo que sucede es que en la calle se le denomina auténticas. Y si yo le hablo a usted de auténticas, usted me va a entender. ¿Por qué? Porque todos entendemos el mismo concepto. Por ejemplo, se dice, por ejemplo, papá y mamá, pero realmente el término legal adecuado es progenitor y progenitora. Pero todos decimos papá y mamá y todos entendemos. Lo mismo sucede con la auténtica. Realmente el término adecuado es legalización de documento y legalización de firma. Pero son denominadas auténticas y todos lo entendemos. Hay que también ver algo importante en el derecho, jóvenes. Eh, a los abogados que no son profesionales, pero que ejercen esta profesión, es decir, eh, hacen sus tanes, dirán ustedes, se les denomina huizachas. A los notarios que hacen eso se les denomina zurupetos, con Z, zurupetos. Abogado es a huizache, como notario es a zurupeto. Y es normal el hecho de que hayan personas que, sin ser profesionales, ejerzan un oficio como el de abogado o el de notario y solo utilicen la firma de un abogado, de un notario. Entre ustedes mismos debe haber personas que se han dedicado toda su vida a trabajar en situaciones legales y le puedo asegurar que tienen mucho más conocimiento que yo, porque lo que da la calle, lo que da el aprendizaje empírico, nunca, nunca, nunca lo va a poder sustituir el conocimiento científico, no se puede, por naturaleza no se puede. Entonces, cuando una persona, así como usted que me dice, mire, yo trabajo con abogados, el conocimiento que usted debe tener en procesos, en trámites, es ser amplio, igual que muchos de ustedes. Si usted no se ha metido al rollo del derecho, es decir, si usted trabaja en un banco, trabaja de secretaria, trabaja de maestra, procure intentar ingresar a su sistema de derecho, a lo que se va a graduar. Intente hacerlo. No es fácil, pero hágalo. Siempre sea mejor. Busque siempre ser mejor. Porque gente que lo vaya a querer ver a usted tirado y sin que hacer nada y burlarse de ustedes, eso abunda en el mundo. Lo mejor que usted puede hacer es estudiar. El sacrificio que hace hoy un día domingo a las 8 de la mañana se va a ver recompensado alguna vez con el título. No hoy, no mañana y no pasado, pero se hará. Sacrifíquese, hágalo bien y se va a dar cuenta usted que va a valer la pena. Le juro por Dios que vale la pena. Ahí está rama de cerdos. Regresemos al punto. Tercera característica. El derecho notarial aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. ¿Verdad que esa sí está un poquito más elevadita? Vamos a leer. El derecho notarial aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que
se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Regresemos al caso de la persona que le está pidiendo a usted hacer una donación para sus hijos, pero que quieren que ese bien inmueble no lo puedan tener ellos hasta que se mueran. Ese es bien normal, ¿verdad? Todos hemos sabido de compraventas con reserva de usufructo vitalicio y situaciones legales. Están a escribirme, no sé por qué. Qué popular soy. Regresemos al caso, perdón, regresemos al caso. Miren lo que está encerrando la declaración de voluntad de la parte. Enfoquémonos en la declaración de voluntad. Licenciado, necesito hacer una compraventa, necesito dejarle a mis hijos antes de que me muera ese terreno, pero no quiero que me saquen de la casa hasta que yo me muera. Esa es la declaración de voluntad. ¿Cuál es el derecho objetivo ahí? ¿Te recuerdan? ¿Cuál es el derecho objetivo? ¿Cuál es el objeto? La sumisión del derecho que está sometida a la voluntad, a la declaración de esa voluntad. La compraventa y la reserva del usufructo vitalicio. Esos son los dos derechos que se están analizando aquí. Existe la compraventa como un contrato mercantil, como un contrato civil, y existe el usufructo vitalicio como un derecho real. Esto que estamos viendo es puro derecho civil 1 y civil 4 que ustedes ya vieron. Yo se los explico rápidamente. La compraventa es un contrato civil. Es un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades en el que X le traslada a Y a cambio de un dinero. Esa es una compraventa. Es de bien inmueble porque el caso que nosotros estamos viendo es una casa. Pero puede ser de otro tipo de situaciones. Por ejemplo, si yo le vendo mi celular a usted y se lo doy a cualquiera de ustedes, yo le digo, mira, te vendo mi celular en 100 quetzales y esa persona me da 100 quetzales, ¿se está llevando a cabo un contrato de compraventa? Sí, se está llevando a cabo un contrato de compraventa. Esa es una parte del derecho objetivo. La otra parte del derecho objetivo es el usufructo. Es decir, el goce, uso y disfrute de una cosa. ¿Se recuerdan de esa famosísima frase que se utiliza el 14 de febrero? Goce, uso y disfrute de la cosa. ¿Va? El usufructo es un derecho real. Es un derecho de mero goce. Ahí sí, el puro goce. ¿Por qué? Porque la propiedad ya no la tiene. Solo la está utilizando, porque la propiedad le va a pasar a los hijos. Esos son los derechos objetivos. Y están sometidos a la declaración de voluntad. Y cuando se materializa eso en un instrumento público, se crea, concretan o robustecen los derechos subjetivos de ambas partes. El bien inmueble ya es mío, pero no lo puedo utilizar hasta que vos te muras. Ese es el derecho notarial. La característica del derecho notarial es que aplica el derecho objetivo condicionado, que tiene que existir una condición siempre. En todo contrato existe una condición. En todo derecho objetivo existe una condición. En el matrimonio, te recordarán ustedes de conformidad con el artículo 78 del Código Civil, establece las condiciones del matrimonio. El matrimonio es una institución social por cual un hombre y una mujer se unen para vivir. ¿Sí? Y entonces pone la serie de condiciones que establece el ser un matrimonio. No es casarse por casarse, no, conlleva responsabilidad. Licenciado, mire, hay que hacer un documento donde yo me reconozco deudor de otro. Hay condiciones, porque toda actuación notarial va a tener condiciones. Por supuesto, estamos hablando de instrumentos públicos de derecho objetivo. Volvemos a hablar de la legalización. ¿Cuál es el ejemplo de la legalización? ¿Cuál es la condición? Que fue reproducido en mi presencia. En mi presencia se reprodujo un documento personal de identificación y yo doy fe de ello. Y nadie puede dudar de eso. Si yo digo que el DPI se hizo frente a mí, adivinen frente a quién se hizo. Frente a mí, punto, se acabó, no hay vuelta de hoja. Entonces viene el policía y le dice a usted, esto solo dura 6 meses.
¿Cómo le explico yo a un policía que la fe pública no prescribe? Y es un tema muy recurrente en el Estado. Licenciado, fíjese que las auténticas solo 6 meses duran. Yo entiendo una partida de nacimiento, entiendo un certificado de matrimonio, uno de defunción no, porque salvo que reviva el muerto, un certificado de defunción con una vez que se saque suficiente, ni modo que a los 6 meses se venció, a los 6 meses resucitó, puro domingo de resurrección, no, no puede. Pero aquí en este país hay que actualizar el certificado de defunción. ¿Por qué? Le pregunto yo a la señorita. No vaya a ser que haya cambiado, pero solo que reviva el muerto, le digo, de aquí no va a cambiar, ¿verdad, señorita? Pero usted cámbialo, está bien, yo no me peleo con la gente, ¿para qué vamos a pelear? Vamos al hecho. Las condiciones que yo establezco en mi derecho objetivo van a surtir efectos en derechos subjetivos. Dígame, Luis Cecilio, ¿en qué le puedo ayudar? Vic, buenos días, perdone que esté comentando un poquito, pero es importante también mencionar que muchas veces nos van a tocar situaciones como, por ejemplo, yo iba legalizada una tarjeta de circulación con un año anterior al que yo la portaba y el policía aducía que había vencido el timbre. Ahí se nos armó un poquito de relajo porque yo le decía, muéstrenme la base legal donde dicen que los timbres vencen. Legalizado, el legalizado. Y ahí estuvimos un ratito hasta que, pues bueno, mejor tomaron la decisión de dejarme seguir con esa tarjeta porque en realidad no encontraban ellos cómo o sacarme mordida o como hacerme entender de que timbre por ser un año anterior, solamente licenciado. Ahí estamos, Luis Cecilio, totalmente de acuerdo con usted. No tengo nada que decir. Recuerden ustedes, jóvenes, algo que nos encanta a nosotros los estudiantes de Derecho son dos cosas. Primero es que cuando nos preguntan qué estudiamos y decimos Derecho, todos nos dicen inmediatamente, ahí tenés que leer mucho. Y usted todavía les dice, sí, paso todo el día leyendo, nada de estar viendo TikTok ni nada, yo solo leyendo, paso todo mi sacrosanto día. Ojalá que lo cumpliera. La primera parte. A mí me encanta eso. Siempre lo he tenido cuando le pregunto a un alumno, ¿estudia Derecho? Sí, ¿lees mucho? Sí, mucho, digo yo. No lo sé, Rick, parece bien falso, porque no tenemos esa educación de lectura. Deberíamos de conservarla un poquito más. Y la segunda es que cuando somos estudiantes de Derecho y encontramos un policía, nos sentimos bien valientes y nos sentimos bien fuertes. Miren, jóvenes, los señores agentes de policía son personas, primero, buenas, la mayoría son buenas, la mayoría de policías son buenos, eh, son personas atentas y que hacen una función pública enorme en un país como este. Y dos, jamás se pelea uno con nadie en la calle. Muy bien. Menos si es abogado, entre menos diga que es abogado es mejor. Hay gente que le fascina, no lo haga. Se aprenda a conservar sus ideas sin utilizar esta bendita profesión. Es mi consejo. Tómelo, déjelo, no importa. Pero siempre vea que lo que usted está diciendo es fundamentado. Luis Cecilio tiene razón. Efectivamente, los timbres ya no tienen una prescripción anual. Sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria, a pesar de que en la ley de timbres fiscales y empresariado especial para protocolo determina que no tienen un año específico, aún lo sigue sacando por año. Y existe una cierta discrepancia al respecto de eso, pero se me hace que el fundamento es correcto. Vamos a ver qué licenciado. Dice, bueno, gracias Lee por sus palabras. María Luisa, micrófono. María Luisa Castillo, para que lo dice. No sé quién es María Luisa Castillo, pero y la última característica del derecho notarial del día de hoy que vamos a ver. Es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. A ver, jóvenes, regresemos a introducción al derecho 1, introducción al derecho 2. Ay, me trae esa. Sí, buena onda. Van a llegar súper jóvenes, van a traer algo. ¿Saben? Me he vuelto fanático de los cafés de Lala. Unos cafés que venden en Walmart, no sé por qué. Me volví fanático de esos. Sí.
Soy muy feliz con ellos. Ya soy un viejito, ¿qué les puedo decir yo? Ya si no tomo café me muero. Bueno, regresamos. ¿Qué es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encarcelarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado? Mire pues, regresemos a introducción al derecho. ¿Se recuerdan de la historia del derecho? ¿Se recuerdan de nuestro amigo Kelsen? Aquel que les enseñó esa famosísima pirámide. Va. Eh, Kelsen fue el primer científico del derecho. Es decir, una persona que se sienta en una mesa a escribir y sistematizar la rama del derecho es una persona que debe de tener primero, un problema mental y segundo, de haber metido una elevada de aquellas enormes. ¿Por qué? Porque es increíble. El derecho es enorme. El derecho es la única rama bueno, que yo amo, obviamente, pero que es complicadísima. Porque usted y yo tenemos interpretaciones distintas de la ley, muy distintas. Y no es que usted esté mal, y no es que yo esté mal. Ambos tenemos razón. Ese es el problema del derecho. Si usted lee una norma, usted va a entender algo y yo voy a entender otra cosa. Y ponernos de acuerdo es lo que genera la discusión científica. Cuando son discusiones de altura, jóvenes. No cuando dicen, vos estás mal. No, no, esas no son discusiones de altura. No, esas no son. Son discusiones de altura. Ay, se me va a descargar mi computadora. Antes de que se me apague la compu y volverme a meter va a ser un problema. Un segundo, voy a apagar mi micrófono. Bueno, sigamos, pues, jóvenes. Vamos a ver qué dice el chat. Dice, Lick, disculpe la pregunta, ¿todos los resúmenes también son a mano? Sí. La asistencia aún no la mandan, ¿verdad? No, Natanael. Normalmente mis asistencias las deberían de mandar en la segunda hora que doy clase y las deberían de mandar unos 10 o 15 minutos antes. ¿Por qué, Natanael? Porque ustedes son alumnos, soy catedrático, y los alumnos no dejan de ser alumnos. Si se las mando ahorita, le aseguro que la mitad de la clase se va. No la mitad, pero sí un considerable grupo. ¿Por qué? Porque así somos los estudiantes, todos hemos sido estudiantes, sí. Nos encanta poder descansar. ¿No? Sigamos. Entonces, estamos en la tradicional división del derecho. Entonces está el derecho público y el derecho privado. Y en el derecho público están todas aquellas ramas del derecho que tienen que ver algo con el Estado. Yo se los estoy diciendo de la forma más amplia que se puede. Ustedes han de tener una definición propia cada uno. Y el derecho privado ve las relaciones entre personas particulares en las que el Estado no tiene nada que ver. Ejemplo otra vez. ¿Sí? En la compraventa de un teléfono celular, que yo lo haga con Cecilio, y le digo, Cecilio, aquí está mi celular, me lo compra, ¿el Estado qué vela puede tener en ese entierro? Si yo voy a la tienda a comprar pan y pido fiado, ¿qué vela puede tener el Estado? Ahora, si yo voy a solicitar un permiso para construir, la municipalidad me lo tiene que dar. Ahí el Estado sí tiene vela en el entierro. Si vengo yo y no pago los impuestos de una compraventa, ahí sí tiene vela en el entierro. En la compraventa no, pero en el efecto impositivo sí. Los que aquí son contadores saben perfectamente eso. Estar afectos o no estar afectos a un impuesto. Por el hecho generador, se le denomina en derecho tributario, ¿verdad? El hecho generador, es decir, el hecho que suscribe la formulación del impuesto. En la compraventa es la transacción, pero la compraventa como tal, ¿no? Bueno, el derecho notarial no tiene vela en ninguno de los dos, porque el derecho notarial es un derecho
que no puede encasillarse en esa tradicional división. ¿Por qué? Porque encierra ambas. Porque la fe pública que ostenta el notario es impuesta o es dada por el Estado a mí para que yo pueda sostenerla frente a dos personas que están haciendo una compraventa. Se ve todo encerrado en la figura del notario y su quehacer. Insisto, mi pared es roja y mi pared es verde. Si yo digo que la pared es roja, para que usted pruebe que yo estoy mintiendo, tiene que iniciar un juicio de nulidad y de dar juicio de nulidad lo que yo estoy mencionando. Vea ese punto. El Estado interviene para defender mi fe pública notarial. Y si yo digo, dos personas se casan y ahorita se unen y yo las uno, no, Gonzalo María es hombre. ¿Quién es? ¿Qué tal el audio repito, hombre? Y Nelda Hernández, por favor. Qué buena onda. Hernández. Ahí estamos, ya. Buena onda, Ismelda. Gracias. Y yo sé, ya con el Classroom todo eso se va a evitar, porque tampoco es correcto que no sea abierto a través de Classroom y se tenga en Zoom. Entonces también es mi responsabilidad, pero la próxima semana, primeramente Dios, lo solucionamos. Entonces, el derecho notarial no puede encasillarse. Entonces, licenciado, ¿es derecho público o es derecho privado? Ninguna de las dos. No se puede encasillar. Por su propia naturaleza no se puede hacer. ¿Queda claro? Bueno, son las 8:47. Regresemos a las 9. Descansemos este tiempecito. A las 9 en punto empezamos nuevamente y ya terminamos a las 9:50 primeramente Dios. Voy a dejar de compartir. Licenciado, disculpe la molestia. ¿Sí? ¿Con quién te ¿Podría hablo? dejar la pantalla que estaba presentando? Es que yo estaba copiando para mi Ah, resumen. espéreme. En lo que es que estamos. Espéreme. Gracias. ¿Está bien ahí? ¿O se lo dejo un poquito más arriba? Sí, ahí está bien. Solo el título no lo miro. Vamos a intentar. Ahí está. Ahí estamos bien. Ahí Gracias, estamos. licenciado. Voy a dejar la pantalla compartida, voy a silenciar y descargar, voy a tomar un poquito de agua y regresamos a las 9 en punto.
Bueno, sigamos pues, jóvenes. ¿Qué dice el chat? Dice, una pregunta, Alex, ¿sus documentos que están reproduciendo los compartirá? No. Pueden comenzar a cocinar a las 9, tiene 30 minutos. Les envío la asistencia para el día de hoy. Pueden comenzar a cocinarla a las 9 a.m. Tienen 30 minutos hasta las 9:30 a.m. La asistencia envía antes o después del plazo establecido no es válida. Tienen como ya tomar mucho tiempo. Pero lo vamos a ir arreglando con Rodrigo, poco a poco. Hoy por ser la primera clase está bien. Yo tomo captura y notas por sí o no comparte documentos. Igual el interés es mío y es de buscar opciones en la comunidad de lo virtual. Éxitos a todos y bendiciones. Muy bien. Totalmente de acuerdo con ustedes. Va. Digamos, pues. Principios propios del derecho notarial. Son solo 13. Los numeramos de primero si gustan y después vamos explicándolos a algunos. Algunos no se da la explicación, pero son bastante entendibles. Principios propios del derecho notarial. Principio de fe pública, principio de la forma, principio de autenticación, principio de inmediación, principio de rogación, principio de consentimiento, de unidad de acto, de protocolo, de seguridad jurídica, de publicidad, de unidad de contexto, de función integral, de imparcialidad. De imparcialidad. Vamos a leerlos otra vez. Principios propios del derecho notarial, de fe pública, de la forma, de autenticación, de inmediación, de rogación, de consentimiento, de unidad de acto, de protocolo, de seguridad jurídica, de publicidad, de unidad de contexto, de función integral y de imparcialidad. Hay algunos aquí que son muy fáciles de entender con el ejemplo, insisto, de la compraventa. Es un ejemplo muy sencillo, pero que encierra muchas cosas. ¿Sí? En una compraventa de un bien inmueble, donde X le vende a Y un bien inmueble por X cantidad de dinero, pucha, pura ecuación matemática. Y pongámoslo. X le vende a Y, X le vende a Y por una cantidad denominada A. Pura matemática. X le vende a Y por una cantidad determinada A. ¿Ya vieron? Hasta ecuaciones, vamos a ver. En X, dándole a Y, se ven determinadas los propios principios del derecho notarial. En primer lugar, X y Y, cuando llegan a su oficina, llegan por su propia voluntad. Es decir, es a ruego el trabajo del notario. El derecho notarial nunca es de oficio. Usted no llega a una casa a decir, mire, quieren venderla, yo les hago la escritura de compraventa. No. Porque el principio de rogación es que deben de llegar a su oficina a plantearle el caso y a que sus servicios notariales sean requeridos. ¿Por qué? Porque usted tiene algo que ningún otro ser humano tiene en este país, la fe pública. Cuando yo les digo a ustedes que van a ser notarios, yo siempre les digo que van a ser inmortales. A partir de hoy, ustedes van a ser inmortales. De estudiantes son mortales, cuando se vuelven profesionales, se vuelven inmortales. Ustedes nunca van a morir, jamás van a morir. Porque el notario, cuando suscribe un documento, cuando legaliza un documento y lo firma y le da la forma legal, es decir, las características y principios propios que debe tener un instrumento público, ¿sí? Y autentica esos documentos, es decir, con su fe pública dice, esta documentación es correcta, dándole seguridad jurídica a lo mismo, el notario cuando firma
automáticamente le dio vida a algo y queda parte de su alma impresa en ese instrumento público. Como en Harry Potter, se vuelve un Horcrux de él, si lo quieren ver así. El notario nunca va a morir, jamás va a morir. Se vuelve inmortal. La fe pública que usted ostenta cuando las partes dan su consentimiento de que desean celebrar esa compraventa y usted le da la forma legal y autentica esa situación dándole certeza y seguridad jurídica, usted con su firma gestiona todo eso. En el momento en el que usted pone ante mí y firma, en ese momento usted dejó de ser un ser humano y se volvió inmortal para toda la vida. Usted dejó de ser cualquier estudiante y pasó a ser un profesional. Yo quiero que usted sea inmortal. De veras, yo soy inmortal, me siento muy bien por ello, pero yo quiero que usted sea inmortal. Viera qué rico se siente ser inmortal. Porque nadie en este mundo se va a olvidar de usted. Si usted hoy va al Registro General de la Propiedad y saca una consulta electrónica y aparecen todas las compraventas que se hicieron de ese bien inmueble, aparecen los nombres de todos los notarios que participaron ahí. Y en algunos estoy yo. Y si en 50 años llega alguien a sacar una consulta electrónica o un historial completo de la finca, va a estar mi nombre ahí. Nunca voy a morir. Gonzalo Madrid Pérez, ante los oficios notariales del notario Gonzalo Madrid Pérez, se celebró la compraventa en el año 2014. Enamórese de esta profesión. El derecho notarial no es feo, el derecho notarial es bonito. Si se estudia con el amor y el arte que se debe de tener. El amor hacia una materia es único. Tal vez a usted le gusta más derecho penal, le gusta más derecho civil, le gusta más derecho administrativo. Pues enamórese de esa rama y vívala como la vivo yo el derecho notarial. Insisto, vuélvase profesional. Que su sacrificio de hoy domingo valga la pena. Si es solo por cumplir requisito, pues haga. No importa, pero cumple. Sea profesional conmigo. Estoy viendo ahí que en el chat dice, licenciado, mire, esa mano los resúmenes, sí. Y háganlos bonitos. No hagan una mamarrachada. No por mí, por usted. Lo que usted me presenta a mí me representa quién es usted. Cuando yo le digo a usted, mire, haga un examen bien, no es porque yo tenga ganas de que lo haga bien, es porque usted debe ser mejor que yo. Usted debe ser un mejor profesional que yo y algún día va a estar de este lado dando clase y ojalá le toque un alumno como usted. Es lo que yo más le deseo a usted en la vida. Ojalá le toque dar clases y le toque un alumno como usted era. Usted sabrá si eso es bueno o es malo. Sigamos. En el momento entonces en el que se da la compraventa XY, se da a cabo los principios propios del derecho notarial. Ya expliqué algunos, pero básicamente en esta clase del día de hoy solo los vamos a mencionar. Poco a poco las iremos desarrollando durante el curso. Pero repetimos otra vez los principios propios del derecho notarial: de fe pública, de la forma, de autenticación, de inmediación, de rogación, de consentimiento, de unidad de acto, de protocolo, de seguridad jurídica, de publicidad, de unidad de contexto, de función integral y de imparcialidad. Fuentes del derecho notarial. En Guatemala la única fuente del derecho notarial es la ley. En Guatemala la única fuente del derecho notarial es la ley. Los notarios únicamente pueden hacer lo que la ley les permite hacer. Aquel principio básico
que establece que todos podemos hacer lo que la ley no prohíbe, no aplica a los notarios. El notario solo puede hacer lo que la ley dice. Vea el ejemplo del matrimonio. Si vienen dos personas del mismo sexo conmigo a decirme, Lick, necesitamos que celebre nuestro matrimonio, yo no podría hacerlo, porque tengo un impedimento legal y yo como notario solo puedo hacer lo que la ley me permite. Licenciado, mire, fíjese que queremos hacer una compraventa de 2 kilos de cocaína. ¿Será que usted no lo hace en una escritura pública? Yo no lo puedo hacer porque contraría la normativa legal. El notario solo puede hacer lo que la ley le permite. Por eso la única fuente del derecho notarial es la ley. En derecho administrativo usted se va a dar cuenta también que los empleados y funcionarios públicos se rigen bajo esta regla. Y aunque el notario no es un empleado ni funcionario público, se sujeta a la normativa del principio de legalidad. La única fuente del derecho notarial es la ley. Los notarios únicamente pueden efectuar lo que la ley les permite efectuar. Punto. Ni discusión ahí. Chat dice, Rudy Fernando, el micrófono, por favor, porque ya lo apago ahí. Bueno, ¿hasta dónde vamos? ¿Tienen alguna duda? Si muy rápido me dicen, Iván Franco sí tenía. Dígame, Iván. Muy buenos días, licenciado, y buenos días a todos. Yo quería plantearle un cuestionamiento en relación a los principios notariales. En dado caso se llegara a dar la omisión de uno de estos principios al momento de realizar algún acto, esto conllevaría la nulidad del mismo. O sea, si el notario por alguna u otra razón omite uno de esos principios, de esos 13 principios, la omisión de alguno de ellos puede recaer en la nulidad del instrumento que el notario redactó. Y también podría caer en... Iván, le comento un caso específico. En las compraventas de vehículos, en los famosísimos traspasos de vehículos, se supone que deben estar ambas partes frente al notario para efectuar el traspaso del vehículo. ¿Qué sucede en Guatemala? Vos mirá, aquí te traigo el DPI del comprador, aquí está firmado, aquí está su acceso a Declaraguate, aquí está el mío, hacémelo por favor. ¿Y qué dice el notario? Sí, está bien, háganlo. Y ahí tiene al muchacho que lo hace. Pero se supone que debe de existir el principio de inmediación, es decir, el principio de unidad de acto, es decir, ambas partes deben estar presentes en el momento del traspaso del vehículo y deben frente al notario establecer esa condición. Pero usted y yo sabemos que y los tramitadores, todo eso no lo hacen. Ahora supóngase que la persona que llegó a hacer el traspaso estaba fallecida. ¿Qué va a pasar con ese notario? Porque no puede justificar el hecho de decir, fíjese que solo me lo trajeron aquí y yo así hice el traspaso. Y el principio de inmediación y el principio de fe pública. ¿Qué pasó con esos principios ahí? Entonces no solo es la nulidad del documento, sino hay falsedad material. Porque él estableció que frente a él firmó un muerto. E insisto, salvo que sea Jesucristo, ningún muerto debería de venir a firmar. Entonces, Iván, es muy delicado el hecho de no cumplir con alguno de los principios establecidos para el derecho notarial. Espero haberlo ayudado ahí, Franco. Yo hacía esta anotación puntualmente porque lamentablemente aquí en Guatemala cuando se celebran, vamos allá, más allá de un bien mueble, en las compraventas de bienes inmuebles que se constituyen, también se constituye una escritura del crédito. Yo en lo personal me he percatado de que hablarán así calculando rápidamente, tal vez en Guatemala se celebrarán cerca de hasta 50 escrituras diarias en distintos bancos. Y realmente el representante legal de los bancos, principalmente él, no es que vaya a andar de bufete en bufete firmando las escrituras donde se constituye la hipoteca sobre el bien. Y los notarios tampoco es como que estén presentes en todos los actos. Y una de las características principales de la fe pública es que es indelegable. O sea, el notario no puede venir y delegarle a un tercero la investidura que el Estado le proporciona. Entonces yo hacía la consulta de que realmente esos instrumentos en algún punto, y alguna de las partes que participaron en el contrato, sí pudieran alegar la nulidad del mismo, porque
Podrían redarguir de nulidad el instrumento. Estoy de acuerdo con usted. Sí, Ah, ok. O sea Lick, que un comentario. insisto. Méteme un segundito. Deme un segundito, ¿sí? Solo voy a dejar de... tengo mi- Disculpen, jóvenes, pero es que estaba ahí con mi sobrina. Los que tenemos sobrinos sabemos perfectamente que cuando nos vienen a visitar tenemos que estar atentos a ellos. Pero bueno, ¿en qué estamos, jóvenes? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Ah, con Carlos Castellano creo que estábamos ahí. Pero dígame, Luis Cecilio, ¿qué le puedo dar? El- por lo que comentaba perdón, lo que comentaba el compañero respecto a lo de la firma. Ujú. En muchos yo trabajé en institución bancaria, fui funcionario bancario y nosotros hacíamos comités de créditos para evitar eso que estaba comentando el compañero. Entonces, en un comité de crédito, nosotros veníamos y asignábamos a los bufetes que trabajaban con la institución y asimismo a los clientes los citábamos según las resoluciones y las fechas que se iban marcando para evitar esto y que ante el notario se hicieran las firmas y se dejaba un expediente con fotografías, porque en una ocasión pasó esto. Enviaron el protocolo al banco y cuando se dio cuenta el cliente, pues vino y hizo una serie de situaciones para que ese crédito eh, fuera anulado y tuvieron que hasta reversar el desembolso. Entonces, después de eso se hizo ese acto. Ahora no sé cómo trabajan los demás bancos, pero en una ocasión sí tuve la experiencia de ver ese incidente, ¿verdad? Y es complicado. Hemos vuelto a la fe pública casi una cualquier cosa y no debería de ser así, ¿va, jóvenes? Deberíamos de respetarla y defenderla más, pero em, ¿qué les diré yo? ¿Qué les puedo decir yo? Enseñar algo que en la práctica no se da del todo es muy complicado, pero intentemos en la medida de lo posible cumplir nosotros con la normativa legal.
más clara y precisa que se pueda. Mire, personas, quisiera recordarles algunas cosas que creo que se nos habían pasado. Normalmente, me acaba de escribir ahí mi super auxiliar, el día de hoy solo sí se les va a dar 30 minutos para la puesta del, de la asistencia, porque es el primer día y yo entiendo que puede haber algún tipo de confesión, pero normalmente voy a hablarle a él para que me la pase los últimos 15 minutos de la clase. Yo paro durante 2 minutos para que ustedes llenen esto y continuamos. No deberían de ser más de 10 minutos para esto. ¿Por qué? Porque si fuera el primer año, lo entiendo. Ya después de 3 años, ya todos sabemos llenarlo. Y cuando alguien me dice a mí, mire, Lick, es que precisamente en el minuto 9:59 a mí me falló el internet y no lo pude hacer. Ya. Yo me le voy a quedar bien, le voy a decir. Pero por dentro yo sé que me está mintiendo porque es imposible que en el minuto 9:59 se le haya ido el internet. Lick, es que lo empecé a hacer desde el minuto 1. No lo sé, Rick. No lo sé. La presunción ahí de inocencia no es del todo. Entonces se les va a dar 2 o 3 minutitos nada más para que lo puedan llenar. Hoy, por ser el primer día, yo los voy a entender. Igual no vamos a dar la clase completa el día de hoy porque es el primer día y si no, ustedes van a decir el link va demasiado rápido. Pero no es que vaya rápido, es que el derecho notarial es tan sencillo que no hay ningún problema. Sandra, dígame, ¿qué le puedo dar? Buenos días, licenciado. Solo con una consulta. El fin de semana pasado fue la inauguración de las clínicas, pero por ser sábado yo me encontraba trabajando. Entonces yo no pude llenar ese día la asistencia. Tengo dudas si esa asistencia se tomará en cuenta a partir de hoy o empezamos hoy con las 2 inasistencias que podemos tener. Yo tengo entendido, por lo que mencionaron en el chat, que se les da chance para que esta sea la primera. Y si no, yo voy a hablar con Rodrigo y voy a hablar con el Freddy y Miranda para que esta sea su primera asistencia. Vi que habían no uno, sino varios alumnos diciendo que pues por eso se habían metido días domingos, así que yo los entiendo perfectamente, los entiendo perfectamente. Gracias, licenciado. O sea, tengo mis reservas, pero lo entiendo perfectamente. Y le voy a decir por qué tengo mis reservas. Porque no me gusta llegar inconcluso a las cosas. Pero entiendo que la mayoría de los que se metió el día domingo es porque trabajan sábados. Entonces, creo yo que no debería de ser tomada la asistencia. Para mí, hoy empieza la clase, pero voy a hablar con él. Si al final no lo autorizan, no hay ningún inconveniente. Chat dice, gracias licenciado, tuve el mismo inconveniente. Sí, yo vi que varios. Entonces, se me hizo hasta muy normal. Oye, entonces no hay ningún inconveniente. Bueno, la última parte de su clase del día de hoy, si terminamos esto, jóvenes, nos vamos temprano hoy a nuestra casa y descansamos. Relación del derecho notarial con otras ramas. Primero, con el derecho civil. En el derecho, con el derecho civil, con el derecho mercantil, con el derecho procesal civil y mercantil, con el derecho registral. ¿Con 4 ramas del derecho vamos a nosotros a ejercer para esta clase? Quiero insistir también en este punto. Lo que yo enseño en esta clase es para la clínica de derecho notarial. Es decir, debemos de respetar y mantener los criterios establecidos por los catedráticos de licenciatura. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con ellos, pero son nuestros catedráticos de licenciatura y se les debe de guardar todo el respeto y consideración. Yo ya cumplí con decirlo. Con el derecho civil, con el derecho mercantil, con el derecho procesal civil y con el derecho registral. Con el derecho civil. En el derecho civil se regulan las relaciones entre particulares, derechos y obligaciones de las personas y su relación contractual, que se vuelve el contenido del instrumento público por regla general. Con el derecho mercantil. En el derecho mercantil se regulan las relaciones comerciales entre personas y regulan su forma a través de instrumentos, como las sociedades mercantiles, que por su carácter solemne necesariamente deben constituirse o modificar a través de escrituras públicas. Con el derecho procesal civil, los instrumentos públicos realizados por notario son plena prueba y al ser presentados en un juicio de cualquier naturaleza, el juez les da pleno valor probatorio. Numeral 4. Con el derecho registral, ambos persiguen la seguridad jurídica.
Este es un resumen, bajones. Yo insisto, para la clínica de Derecho Notarial, este resumen es suficiente y para el examen técnico profesional, todavía más. Para los que se van a someter al examen técnico profesional, con estas 4 reglas, tienen ganado su examen técnico profesional si les llegaran a hacer esta clase de preguntas. Vuelvo a leer nuevamente y finalizamos el día de hoy. Con el derecho civil. En el derecho civil se regulan las relaciones entre particulares, derechos y obligaciones de las personas y su relación contractual, que se vuelve el contenido del instrumento público por regla general. 2. Con el derecho mercantil. En el derecho mercantil se regulan las relaciones comerciales entre personas y regulan su forma a través de instrumentos como las sociedades mercantiles, que por su carácter solemne necesariamente deben de constituirse o modificarse a través de escritura pública. Con el derecho procesal civil, los instrumentos públicos realizados por notario son plena prueba y al ser presentados en un juicio de cualquier naturaleza, el juez les da pleno valor probatorio. Numeral 4. Con el derecho registral, ambos persiguen la seguridad jurídica. Bueno, jóvenes, aquí estamos por el día de hoy, por ser la primera clase, la damos aquí por terminada. No sé si tienen alguna duda, no sé si tienen algún comentario antes de finalizarla. Si no, pues ahí la daríamos el día de Hola, hoy. Lick, buenos días. Hola, Eric, mucho gusto, dígame. Gracias. Con los resúmenes, ¿hay alguna cantidad de hojas que usted necesita o a criterio? Algo que yo sí tengo y que ustedes se van a dar cuenta es que mis instrucciones son bien sencillas. Está hecho a mano, punto. Yo no les pido ni siquiera que sean hojas en línea, hojas en blanco, no, porque considero que el alumno debe de empezar a formar su criterio propio desde la licenciatura. Es decir, estamos tan acostumbrados a que nos digan, tiene que ser así y con lapicero así. Y no, no, no. La vida no es así, la vida es más fácil que esa. Vivamos la vida. Vivan ustedes su vida. De todos modos, de modo tal de que ustedes tomen siempre sus mejores decisiones. Quisiera pedirles un favor personal, si está en sus posibilidades hacerlo. Estoy en un proyecto de radio que se llama La Voz del Bufete Popular, La Voz con Z, La Voz del Bufete Popular. Está en Instagram. Si le pudieran ir a dar un corazoncito, yo les agradecería mucho. El día martes vamos a estar transmitiendo un tema que se llama Los Incidentes. Ya se dieron cuenta más o menos cómo doy yo la clase, pues más o menos así hablo yo en la radio. Son temas muy sencillos, pero que estamos intentando empezar con ese tipo de situaciones. Si le pudieran dar un corazoncito, sería genial. El día jueves voy a estar hablando respecto en mi TikTok, respecto a el instrumento público. Por si pudieran verme, en TikTok estoy como Gonzalo Madrid Pérez, bien original como estoy yo, y darle corazoncito, con eso ayudan mucho en eso. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga un montón, de verdad que sí, espero que el curso esté a la altura de sus expectativas y no sé si nos vamos a ver el otro sábado o si no hasta dentro de 3 sábados. Si fuera así, pues ya saben, estamos a la superorden. En Instagram está La Voz del Bufete Popular, La Voz con Z del Bufete Popular. Y en TikTok estamos como Gonzalo Madrid Pérez. Dígame, Sai, ¿en qué le puedo ayudar? Buenos días, Lick. Solo con una consulta, ¿el material que usted estaba presentando no lo comparte? ¿No? Ok, gracias. Le voy a comentar por qué, Sai. Dice que el año pasado hice un libro y todavía quedé debiendo como 10 libros todavía. Ahorita lo estoy actualizando, pero lo traje con una casa editorial que me costó mucho. Entonces ahorita la estamos cambiando, pero ya nos estamos queriendo meter con una editorial como es editorial Santillana. Entonces es un poquito más formal y más serio el asunto, ¿verdad? Entonces, si en todo caso lográramos terminarlo antes del primer parcial, con mucho gusto yo se los informo. Pero con lo que yo doy en clases, ID, es suficiente. Me esfuerzo mucho en intentar que ustedes aprendan solo con la pura cátedra, que ya de por sí es un reto, pero intentemos hacerlo así, ¿le parece? Gracias, Lick, muy amable. Orden. Marco Antonio, dígame.
Lick, mire, con una duda, fíjese que, bueno, yo me conecté tarde, ¿verdad? Ya no alcancé a escuchar lo que usted dijo sobre un resumen. ¿Será que me podría ampliar la información? A partir del día de hoy se hace un resumen de todas las clases. Esos resúmenes se entregan, por ejemplo, los de aquí hasta el primer parcial, se entregan junto con el primer parcial. Los resúmenes son hechos a mano. Gracias, Lick. Ahí estamos. Bueno, jóvenes, que Diosito quede con ustedes. Nos miramos primeramente Dios. Ah, habló Andrea, dígame, Andrea. Perdón, Eli, buenos días. ¿El resumen puede ser en el cuaderno o en cualquier tipo de hoja? Como usted guste. Muchas gracias. No hay ningún inconveniente. ¿Algo más, jóvenes? Dice, lo envía el chat. Sí, gracias, Lick. Feliz domingo. La voz del bufete popular, ahí lo puso Yesenia. Denle corazoncito, vieran que estamos intentando hacer que crezca la comunidad. Primera cátedra que realmente es buena, gracias, José. Sus palabras son alentadoras, se hace lo mejor que se puede. Pero la verdad es que yo soy tan bueno como son tan buenos mis alumnos. Ustedes son los que hacen el catedrático. La cruz del catedrático es que el catedrático siempre se queda en el mismo lugar. El alumno evoluciona, usted tiene un fin al que llegar. Yo no. Entonces, el catedrático debe enamorar a tal grado al alumno que el alumno un domingo a las 8 de la mañana, en vez de estar haciendo cualquier otra cosa, se conecte y diga, voy a escuchar a ver qué dice hoy el licenciado Madrid, a ver qué nos enseña. Y eso hace que se enamore uno. Y yo he tenido catedráticos buenos y ustedes también han tenido catedráticos de los cuales se han enamorado, catedráticamente hablando. Y esos son los que uno recuerda. A esos son los a los que uno mira en la calle y le dice, maestro, mucho gusto, porque le da el título de maestro a alguien que le enseñó algo que usted no sabía. Eso es un maestro. Los que son maestros acá y que dan clases en primarias, en secundarias, mi respeto, yo no soy maestro, me hubiera encantado ser maestro y nunca lo fui. Yo soy bachiller, pero el maestro debe ser considerado una de las bases fundamentales de la sociedad. Así que a todos los maestros que aquí estén, de antemano, mis respetos y mis consideraciones. Los médicos igual. Jóvenes, ¿algo más? Feliz domingo, Lee. Gracias por su tiempo. Nos veremos la próxima semana. Feliz día, Lick. Ya, jóvenes, nos vemos. Mucho gusto. Me voy a salir y nos miramos primeramente. Feliz domingo, Lick. Muchas gracias, buen día. Gracias por la cátedra, licenciado. Bendiciones, feliz domingo. Buen día, Bendiciones, feliz domingo, Lick. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos primeramente Dios dentro de 15 días. Bueno. Licenciado, perdón. ¿Pregunta? Perdone, no sé si yo escuché bien, pero licenciado, que nos mirábamos en 15 días. No. Porque este fin de semana ya empieza lo del asueto, ¿verdad? Sí, compañera. Gracias, perdón. No había asumido que este era viernes de dolor, perdón. Claro que sí, compañera, es en lo correcto. El domingo todos vamos a cargar. Nos vemos el viernes en la sexta. Compañeros, buenos días. Disculpen, al inicio no le capté al licenciado. Si el resumen, ¿cuándo hay que entregarlo? El día del parcial, compañero. Ah, del primer parcial. Correcto. Ah, muy amable, compañera. Bendiciones. Feliz día.